Buenas tardes. Les doy la bienvenida al canal, a nuestro tercer programa, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. En la cita de hoy les traigo un programa donde recordaremos a personajes entrañables y originales con una gran historia. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá, una luz tenue y relajante y un té de su gusto. Bienvenidos al Rincón de las Historias. Audiomisterios. En la cita de hoy, la Moños, las dos Marías y el sheriff de la Rambla. Personaje mítico de Barcelona, la Moños. Dolors Bonella i Alcázar, o Dolors Vega y Massana, llamada popularmente la Moños en catalán, la mujer que se convertiría sin planteárselo ni tan siquiera en mito y leyenda, la reina de la calle más importante de Barcelona. La Moños nació en Barcelona en el año 1851, en el barrio de la Bordeta, en Sants. Era imposible no conocerla en su época o no haber oído hablar de sus paseos por las Ramblas para los que nacieron después. Paseaba con su vestido de colores chillones, su falda medio rota y su abanico, siempre con él, hiciese frío o calor, y por supuesto, peinada con sus moños. Se pasaba los días cantando y bailando ramblas arriba y abajo. La gente le daba propinas, o no, pero jamás tuvo una fea mirada o una mala palabra para nadie. Era conocida como Dolors Bonella Alcázar, pero sus verdaderos apellidos eran Vega y Massana, apellidos que ella no utilizó porque sus padres se lo prohibieron. Su historia, según cuentan, es que provenía de una familia adinerada, pero sus padres intentaron casarla con un hombre mayor que ella, con un poder económico alto. Pero como no le gustaba, ella se negó. De modo que sus padres, además de expulsarla de casa y desheredarla, la obligaron a dejar de utilizar sus apellidos. Tras la discusión, se fue a vivir al Raval, en pleno barrio chino. Su casa estaba en la calle de la Cadena, que ya no existe porque la derrumbaron, para hacer la Rambla del Raval. En cómo llega Dolors Bonella a convertirse en la Moños, hay varias teorías de que su giro a la locura se produjera por la pérdida de su única hija. Unos dicen que murió por un accidente de coche, otros que fue secuestrada, y otros que cuando ella buscó trabajo al ser expulsada de su casa, entró de sirvienta en un palacete del Paseo de Gracia con Gran Vía, propiedad de unos condes, y ella se quedó embarazada del hijo de estos y tuvo una niña. Pero los abuelos mandaron al padre a París, donde falleció, y separaron a la Moños de su hija. Pero ella iba cada día a casa de ellos, se agarraba a la verja y les gritaba que le dieran a su hija. La cuestión es que ya no volvió a ser la misma Dolors, y empezó el origen de su locura. Iba por la calle con una peculiar forma de caminar, abanicándose muy deprisa y, cuando la piropeaban, se reía. El origen de su apodo provenía de sus pelos canosos con sus peinados con horquillas y flores. Cada mañana se lavaba su pelo en la Fuente del Padró, del Raval. Peinada con su moño, con su vestimenta tan pintoresca y su cara repintada, caminaba hacia las Ramblas, bailando y cantando, donde muchos de los vendedores en la Rambla de las Flores, la zona donde las vendían, le regalaban flores que ella ponía en su moño junto a sus pinzas y lazos. Dicen de ella que era tan pobre que siempre iba mal vestida, comía lo que le daban, ejercía de costurera haciendo pequeños trabajos o pedía limosnas de una forma muy elegante y educada. Decía así: «Senyoret, vol que li cante una cançó o li recite un verset?» que significa: «Señorito, ¿quiere que le cante una canción o le recite un versito?» A pesar de ello, jamás perdía su sonrisa. Dicen de ella que era más bien guapa que fea, pero ante todo, una buena mujer. Cuando alguien la molestaba, caminaba más deprisa y se excusaba con la frase «tinc pressa», que significa «tengo prisa». Desde que la Moños falleció en 1940,
el 15 de noviembre, con 89 años de edad, en el Hospital Marítimo de Barcelona, hoy en día Hospital del Mar. Su entierro fue muy espléndido y lujoso, pagado por un anónimo que se decía pudo ser la misma familia que tanto daño le hizo tiempo atrás. Las Ramblas no volvieron a ser lo mismo, pero su figura sobrevivirá siempre en la cultura catalana. De hecho, se le dedicó una obra musical de teatro, una película titulada La Moños, una estatua en el Museo de Autómatas del Tibidabo que se encuentra en su parque de atracciones y es uno de los más importantes de Europa en su temática, y otra estatua en el Museo de Cera, con todos los personajes más populares del hoy y del ayer. La Moños, tan alegre y triste a la vez, era una mujer pintoresca para la que parecía siempre que era carnaval, de la que todo el mundo se reía, pero al mismo tiempo respetaba, la que paseaba con su abanico medio roto y trataba de sacar su sufrimiento paseando por las Ramblas. A la Moños le gustaba que hablaran de ella, y de ella nació la expresión ser más famosa que la Moños, el personaje más popular de la Rambla de la primera mitad del siglo XX. Y aquí está mi pequeño homenaje recordando su historia. La Moños, la reina de la Rambla. Las dos Marías, de Santiago de Compostela, La Coruña. La familia Fandiño Ricart, una familia humilde, trabajadora y numerosa, estaba formada por la costurera Consuelo Ricart y el zapatero Arturo Fandiño, y tuvieron 13 hijos, aunque 2 de ellos murieron muy jóvenes. La pareja de hermanas Marusha y Coralia Fandiño Ricart, nacidas en Santiago de Compostela en 1898 y 1914 respectivamente, se hicieron populares porque hacían un paseo diario por el casco antiguo de Compostela, la zona bella, desde los años 50 hasta finales de los 70. Con la particularidad de que llamaban la atención porque siempre iban cogidas del brazo y vestidas y maquilladas de forma excéntrica. Ellas siempre salían a las 2 de la tarde en punto, porque a esa hora los estudiantes salían a comer y flirteaban con los jóvenes, por lo que se las conocía por las dos Marías, las 2 en punto, cara de palo o las Marías. Coralia era la menor, más alta, poco habladora y tímida, y Marusha, de más edad, era la que llevaba la voz cantante. Vivían y trabajaban en la calle Espíritu Santo, en Santiago de Compostela, y el taller de zapatería se encontraba en la calle Algalia de Arriba 32. En 1925, la Confederación Nacional del Trabajo, anarquistas, abrió su sede en Santiago de Compostela y su hermano Manolo Fandiño Ricart se convirtió en su secretario general y sus otros 2 hermanos, Antonio y Alfonso, también se volvieron militantes del movimiento. En Santiago había un clima de esperanza y animación. Los estudiantes católicos lo llamaban fe, esperanza y caridad, y los estudiantes galleguistas republicanos, libertad, igualdad y fraternidad. Mientras tanto, las hermanas Fandiño paseaban por las calles con sus ropas hechas en casa, con telas de colores brillantes y alegres. Sin embargo, la represión franquista el 18 de julio de 1936 fue feroz y ahogó el sueño revolucionario. Encontraron asesinados en franjas a los hermanos Pasín, al editor Ángel Casas, al abogado y político Narciso Vidal Fraga, al artista gráfico, escritor e intelectual Camilo Díaz Baliño, padre de Isaac Díaz Pardo, y muchos más, pero sus hermanos lograron escapar. Las 2 hermanas eran de izquierdas, pero no está claro si pertenecían al movimiento anarquista, aunque se dijo que habían sido miembros de la CNT, una Confederación Nacional del Trabajo de sindicatos de ideología anarquista. Lo horrible para las hermanas fue cuando los falangistas utilizaron a la familia para averiguar dónde estaban sus hermanos, Manolo, Antonio
y Alfonso. La policía social llegaba a casa de las Fandiño a horas intempestivas de la noche, desbarataban la vivienda registrándola, llevaban a las hermanas a la calle y las desnudaban para humillarlas, y luego las subían al Monte Pedroso de Santiago, e incluso dicen que llegaron a torturarlas y violarlas. Tanto las hermanas como la madre vivieron durante décadas que los falangistas llegaran a su casa a cualquier hora, entre amenazas, violando su dignidad y privacidad, rapándoles el cabello, entre otras barbaridades más. No acabó la presión para las Fandiño hasta que los hermanos fueron arrestados, pero la locura las alcanzó debido a los malos tratos continuados. Manolo Fandiño estuvo escondido años. Alfonso huyó en un barco desde el puerto de Muros, aunque al cabo del tiempo apareció por La Coruña militando clandestinamente y fue encarcelado en el penal de Santoña. Murió a los 83 años el 17 de septiembre de 1991 y fue enterrado en el cementerio de San Amaro. Y Antonio huyó cerca de la ciudad, al Monte Pedroso. Pero lo descubrieron, lo torturaron y fue encarcelado 20 años por los franquistas. Y a principios de los años 50 lo liberaron y falleció en casa de sus hermanas por los malos tratos que recibió mientras estuvo en la cárcel. A ellas las insultaban y las llamaban rojas, y empezaron a pasar hambre porque ya no había trabajo para sustentarse, ya que les dejaron de hacer pedidos al taller de costura por ser de familia anarquista, y los demás no querían que los vinculasen con ellas por temor a la policía. Vivían en la Rúa del Medio, y las tres hermanas, Marusha, Coralia y Sarita, salían a caminar juntas en los años 40, 50, 60 y 70, hasta que Sarita falleció joven. Cuando terminó la guerra, las hermanas vivían de la caridad de los vecinos, ya que en general la gente sentía simpatía por ellas. La gente les compraba comida, pero no se la daba como limosna, sino que se la llevaba Tito Carro, que era el dueño de la tienda de importación Carro de la Plaza del Toural, con la excusa de que eran promociones de empresas, para que ellas no supieran que era caridad. Ellas crearon un mecanismo de defensa, volviéndose locas para sobrevivir. Y en su locura recuperaron de alguna manera su juventud. Cada día a la misma hora, cuando sonaba la campana de la Catedral de Santiago, iban por la calle del Espíritu Santo hasta el paseo en el Toural, en verano, y por las arcadas de la Rúa del Villar, en invierno. Siempre extremadamente delgadas, sin dientes, maquilladas como máscaras con polvo de arroz, carmín y colorete, y vestidas de luz y color. En ocasiones, algunos estudiantes las cortejaban burlonamente y ellas con su dignidad y locura los rechazaban diciéndoles: «Tú ya tienes». En una ocasión, una tormenta les destrozó el techo de su casa y al organizarles una colecta reunieron lo que costaba un piso en ese momento, 250.000 pesetas. Marusha falleció a los 82 años el 13 de mayo de 1980 en Santiago de Compostela, y Coralia se fue al puerto de La Coruña a vivir con otra hermana. Siempre quiso volver para Santiago porque nunca se adaptó. Murió el 30 de enero de 1983, 2 años más tarde, con 68 años. Estuvieron enterradas en el cementerio de Boisaca, en tumbas separadas hasta el año 2014, Marusha con 3 hermanos y su madre, y Coralia con su padre. Pero en mayo de ese año, al estar degradadas las sepulturas, se reunieron fondos para rehabilitar el sepulcro, realizando una colecta popular, e instalar, como ellas querían, sus restos mortales juntos y una placa de recuerdo. En 1994, el escultor César Lombera realizó una escultura en memoria de las 2 hermanas, basada en una fotografía de las 2 mujeres en uno de sus famosos paseos. Marusha a la derecha, con el brazo extendido,
y Coralia sosteniendo un paraguas. Está instalada en la Alameda. Las dos hermanas representaban a mucha gente que se sentía ahogada por el régimen, pero por temor a represalias no se expresaban, siendo las mujeres más conocidas, populares y fotografiadas de Compostela. El sheriff de la Rambla. 30 años después de que falleciera Lamoños, apareció Johnny, el sheriff de la Rambla, otro personaje muy peculiar que nació en Montoro, Córdoba, en 1922. Se llamaba Carlos Domènech y llegó a Barcelona a principios de los 60, con 41 años, para ganarse la vida como muchos andaluces. Trabajó en la construcción como peón de albañil durante años. Le encantaba el cine de los westerns y sus personajes como Clint Eastwood, Gary Cooper o John Wayne. Así que llegó a adoptar su personalidad, vistiéndose como ellos, con camisa desabrochada enseñando pelo en pecho, pantalones ajustados ligeramente, con sus cartucheras, sus botas, chaqueta negra y hasta la estrella del sheriff, y un sombrero cordobés que se había traído de su pueblo. Él era alto, delgado y de cabello largo y grisáceo, y se convirtió en 1969 en Johnny, el sheriff de la Rambla. En una ocasión dijo en una entrevista que como él se daba mucho arte y estilo, se dio cuenta que podía hacer lo mismo que hacían en las películas, sobre todo las del oeste, y que como ya tenía un sombrero de su tierra, pues se paseaba con él, y así empezó todo, por lo que descubrió una nueva forma de vida. Al principio disparaba con el dedo, pero después se compró unas pistolas de juguete. A veces alguien hacía ver que le disparaba y él se tiraba al suelo, haciéndose el herido, pero se volvía a levantar para disparar. O la gente que le conocía que paseaba por la Rambla le gritaban: «Cuidado, Johnny, está detrás del árbol», y él desenfundaba sus pistolas y disparaba. Se cuenta que en un barrio cercano, la Barceloneta, había otro sheriff y en una ocasión se batieron en duelo, en la puerta del Cinemar, pero ninguno desenfundó, solo se miraron fijamente a los ojos, y ganó Johnny, el sheriff de la Rambla, y al de la Barceloneta no se le volvió a ver. Pero en 1980 desapareció misteriosamente, después de haber puesto orden en la Rambla durante los años 70 y 80, y ya no se volvió a saber nada. Incluso inspiró a personajes de cómic, como El vaquero, de Jordi Pastor, y Rambla arriba, Rambla abajo, de Carlos Jiménez. Quería ser actor y nunca perdió la esperanza que alguna productora lo llamara, pero nunca sucedió. Pero sí se ganó la fama como personaje singular de la Rambla, que lo ha inmortalizado para la posteridad. Si les ha gustado, por favor, accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido, compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene, con nuevos relatos de Audiomisterios.